can't take the sky from me. Vale. Buenos días. Nuestros nombres son Sergio Berenguer, Alejandro García, Joel Galarza y Judy Rodríguez. Nuestra compañera Noemí Roldán no ha podido asistir hoy por motivos personales, pero nos vamos a nosotros esforzar lo mejor que podamos para defender nuestro trabajo Física de Película. Esto es un breve índice de los temas que vamos a tratar y ahora comenzaremos con una breve introducción para dejarlos ya con las escenas de película. Bien, en este trabajo nosotros vamos a comentar dos escenas de películas diferentes en las que podemos encontrar física relacionada con disparos de arma de fuego. Hemos decidido dar dos puntos de vista totalmente diferentes, ya que una escena se acerca más a la realidad que la otra, y sin más que añadir, empezaríamos ya con la primera escena. Will you tell Miss Lowe goodbye? And what now? I said tell her goodbye. Bye, Miss Laura. Y'all two run on. En este caso, como bien hemos observado, ha disparado Django, en este caso el protagonista, a la señora, y todo el mundo, incluso si no sabes de física, se ha podido observar que ha habido un movimiento un poco raro. Eso se debe pues, a un tipo de exageración que le gusta mucho a este director, que se llama Tarantino, para hacerlo más impresionante. En este caso, el protagonista usa un revólver Colt 1851, que ahí podemos observar sus datos, la velocidad, el calibre, el cual ahora hablaremos sobre eso con respecto al área, y la masa de la bala, más o menos. En este caso hemos calculado su energía cinética, la cual podemos ver que es 385,8 kilogramos por metro elevado a 2 partido segundo elevado a 2, y el área de impacto de la bala, que por eso es importante el calibre de la bala, la cual es 65 milímetros elevado a 2. También podemos observar el momento lineal, el cual es 2,71 kilogramos por metro partido segundo, y la velocidad del momento, el cual es despejar simplemente para ver cuál es la velocidad de la bala con respecto a la señora. En este caso, como ya he mencionado, no tiene sentido la dirección en la que ha sido disparada la señora, porque Django más o menos dispara desde un ángulo de 120, 130, y se puede observar que la señora va en una dirección totalmente opuesta. En principio, si dispara desde ese ángulo, debería salir disparada hacia unos 310 grados más o menos, para que tenga sentido. Sin embargo, sale disparada hacia atrás, lo cual no tiene sentido, como si alguien tirase un cable de ella. En este caso también podemos ver la fuerza de la bala, la cual sale 271 newton, y la aceleración, que es 4,52 metros partido segundo elevado, lo cual, pues más o menos, teniendo en cuenta la masa de la señora, que son 60 kilos, más o menos, realmente una fuerza de impacto y una aceleración tan baja no afectaría tanto a una señora como para empujarla hacia atrás de esa manera tan bestia. Vale, ahora comentaremos ya la segunda escena, que tenemos a nuestros dos compañeros, que hemos decidido escoger la película de Soldado Ryan. Bueno, entonces, en esta escena ambientada en una película de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que, en plan, caída de bala. Bueno, lo que nos tenemos que fijar es el tiempo. Vamos a hablar de la diferencia entre la velocidad del sonido frente a la velocidad de la bala. Por eso hemos podido observar que el soldado ha caído antes que se escuchase la bala. Entonces, para eso, suponiendo una distancia de 400 metros, que la hizo un soldado, podemos directamente dividir la distancia entre la velocidad del sonido, que son unos 343 metros por segundo,
lo que saldrá a 1,17 segundos la velocidad del sonido. Ahí está el tiempo que ha tardado en escucharse, en salir en pantalla. Después tenemos el tiempo de bala, que es la misma fórmula, pero hablamos de un fusil, el K98K, que era clásico de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Este fusil podía llegar a los 860 metros por segundo máximo. Entonces calculamos y nos sale a 0,47 segundos, que para que veáis. Bueno, para explicar este suceso y de por qué se escucha después el disparo del arma, si nos fijamos bien que casi que triplica el tiempo del sonido cuando lo escuchan los soldados al tiempo de la bala, cuando llega al objetivo. Entonces, si nos fijamos bien en la película, podríamos ver que se podría ver en microfragmentos donde se ve la trayectoria de la bala, que llega al objetivo y ya después se escucha el disparo. Eso se debe que cuando se dispara un arma, lo que se produce dentro de ella es una mini explosión al calentarse la pólvora, y lo que sucede es que se aumenta la presión dentro de este arma y permite que el proyectil salga completamente disparado, teniendo una velocidad súper alta, y por ello supera la velocidad del sonido, y en este caso el tiempo del sonido que tarda los soldados en escuchar el disparo. Para concluir, como ya hemos podido observar, hemos reflejado dos escenas en las que una se explica la física imposible, que es la primera, y otra la física posible, que es la del disparo desde la torre a unos 400 metros, que eso puede ocurrir en la vida real. Es decir, tú puedes escuchar el disparo después cuando se dispara un arma y ves cómo el objetivo cae. Y un detalle a mencionar es que en la primera escena, que la señorita Lara sale disparada completamente hacia atrás, en la segunda escena no ocurre eso, incluso cuando se dispara con un calibre mucho mayor. Por lo tanto, ahí refleja muy bien la exageración que se utiliza en las películas para entretener. Pero en mi opinión, sí que es verdad que es necesario este tipo de exageración, ya que aporta un tipo de entretenimiento bastante bueno. Pero también es necesario que las películas aparezcan en física realista, porque así también le dan un poco más enriquece mucho más a la escena. Y bueno, este ha sido nuestro trabajo sobre física de película, y si tenéis alguna duda, pues nos lo decís. Hola, buenos días. Somos Inés Ciria y Víctor Navarro, y nuestra compañera Ainhoa no ha podido venir porque tiene laboratorio ahora. Y vamos a ver 3 escenas de la película de Spider-Man y vamos a ver pues, si eso se podría hacer físicamente o no. Vale, no sabemos por qué no se oye, pero no pasa nada. Ahí vemos que Spider-Man consigue detener el tren. Entonces, para ver si es verdad o no, pues vamos a ver cuánta fuerza tiene Spider-Man. Para eso hemos visto que teóricamente Spider-Man, según el guionista, pues tiene la fuerza proporcional a la de una araña, pero en humano. Entonces, una araña tiene 170 veces su peso y Spider-Man, más o menos, la media de un humano son 70 kilos, entonces multiplicamos por 170 y nos da 11.900 kilogramos. Para saber la fuerza la tenemos que multiplicar por la fuerza de la gravedad, por 9,8, entonces nos saldría 116.620 newtons, es la fuerza máxima que puede ejercer Spider-Man. Vale, si nos fijamos detenidamente en la escena, podemos ver que más o menos el tren tiene unos 6 vagones.
Y si investigamos un poco, el modelo de tren de Nueva York, que es donde está inspirada la película, entre los años 2000 y 2004, pues cada vagón pesa 33.200 kilogramos y caben 44 personas por vagón. Pero en la escena vemos que no está lleno del todo, así que vamos a hacer una aproximación de que va a la mitad, unas 22 personas por vagón. Para saber la masa total del tren, habría que sumar la masa del tren, la masa de cada vagón por 6 vagones, más 22 personas por 6 vagones, por 70 kilos, que es lo que hemos dicho que más o menos pesa una persona. Y nos da que la masa total del tren son 208.440 kilogramos. En la escena también podemos ver la velocidad que lleva el tren, que son 80 millas por hora. Una milla es 1,609 kilómetros, entonces nos daría que el tren lleva una velocidad de 35,7 metros por segundo. Vale, la velocidad va en sentido positivo, entonces si queremos frenar el tren habría que hacer una fuerza opuesta, aplicando una aceleración negativa, o sea, una desaceleración para frenar. A esa fuerza la vamos a llamar tensión, porque es la tensión que tienen que aguantar las telarañas de Spiderman, que es la segunda ley de Newton, que es fuerza por masa por aceleración. Vale, el tiempo, si lo cronometramos, el tiempo que tarda Spiderman en frenar el tren son unos 45 segundos. La velocidad final, pues 0 metros por segundo, porque aún se puede pararlo. Entonces, si hacemos los cálculos, la masa del tren por la velocidad final, que es un 0 menos la velocidad inicial, entre 45, nos daría que la fuerza del tren son 165.362 newton, que nos trae en negativo por lo que comentaba antes, que hay que desacelerar. Entonces la aceleración pues, es negativa. Si nos acordamos de los cálculos que hemos hecho antes, sabemos que Spiderman puede aguantar una fuerza de 116.620. La fuerza del tren es superior a la fuerza de Spiderman, entonces es físicamente imposible que Spiderman consiguiera parar el tren y salvar a las personas. Ahora yo voy a analizar la primera parte de esta escena de Spider-Man Homecoming. Pues he tardado hasta la parte que nos interesa, de verdad. Que es por aquí. No, no se para. Bueno, en mi parte tengo que analizar básicamente lo que acaba de hacer Spider-Man, que es romper la ventana. En nuestro caso vemos como originalmente como forma un pequeño péndulo con su cuerpo y con la telaraña, con un ángulo y un radio pequeño, no teniendo el punto de apoyo necesario para poder romper la ventana con su supuesta superfuerza. Pero tras ello decide subirse a la cima del monumento Washington, saltar por encima del helicóptero y hacer un péndulo de mayor radio
cogiendo mayor momento y permitiéndole romper la ventana y entrar dentro del monumento Washington para salvar a sus supuestos amigos. Para saber si es realista o no, necesitamos saber una serie de datos. Primero, la altura por la cual se sube Spider-Man, que es la altura del monumento Washington. Nos sale que es de 169,14 metros. Pero vemos que Spider-Man salta más alto que el monumento Washington. Salta más alto, por lo que sabemos que el helicóptero, pero también nos sabemos que hay un helicóptero, pero que está un poquito más bajo que el monumento Washington. He más o menos medido a ojo cuando saltaba Spider-Man desde el punto más alto de su salto hasta el helicóptero. Me salía que era una distancia de unos Spider-Man y medio. Eso claramente lo pasaba a metros. Y me salía que con la altura de Spider-Man, que es mide el actor Tom Holland mide 1,79 metros, me salía que la diferencia del mayor punto de salto al helicóptero era de 2 metros con 68,5. Entonces era fácil calcular la velocidad con la cual iniciaba el segundo péndulo. Y con la aceleración de la gravedad, la altura y la distancia, no la distancia que la altura, y la velocidad con la cual inicia el salto, lo podía calcular utilizando la fórmula de velocidad, y me salía que la velocidad con la cual iniciaba el péndulo era de 7,25 metros por segundo. Tras ello, he intentado hacer un dibujo, no me ha salido bien. Tras ello, he supuesto una serie de datos porque, básicamente, entre que la telaraña se estiraba un poco cuando Spider-Man se colgaba y el helicóptero también se movía un poco, he obviado una serie de cosas. Por lo tanto, el cálculo del segundo péndulo no era tan fácil de calcular. Pero ahora esto es razonable porque ahora que podemos calcular la energía cinética de Spider-Man cuando sale el péndulo con el helicóptero, si suponemos que la diferencia... Espera, me he liado. Ahora podemos calcular la energía cinética de Spider-Man cuando sale el péndulo con el helicóptero. Si suponemos que la diferencia entre el inicio del helicóptero y su punto más bajo es de 5 Spider-Man, es decir, 8,95 metros, el punto de partida consideramos que es cuando inicia el péndulo soltándose, y el punto más bajo aprovecha la energía cinética que es otorgada por el péndulo y sale otorgando la energía necesaria para romper la ventana. Para ello sigue la fórmula que he puesto aquí de la velocidad y la W, que siendo la W la velocidad angular y el radio del péndulo, y la R siendo el radio del péndulo. Con ello podríamos decir que dentro de lo que cabe es razonable que pueda romper la ventana, ya que aumentando el ángulo y aumentando el radio aumenta la velocidad y su momento, permitiéndole romper la ventana perfectamente. Así que físicamente es posible, podría, pero no sé, tenemos que tener en cuenta la resistencia a la ventana, la resistencia a las telarañas y una serie de factores que hemos obviado porque no tendría sentido tenerlos en cuenta. Así que dentro de lo que cabe podría ser realista. Vale, ahora vamos a analizar otra escena que es de nuestra compañera que no ha podido venir, pero bueno, vamos a intentar explicaroslo lo mejor posible. Sí, esto solo tenemos que saltar hasta cuando...
Vale, aquí vemos cómo Spider-Man consigue levantar el ascensor. Observamos que hay 7 personas inicialmente en el ascensor, pero en el momento en el que Spider-Man levanta ese ascensor ya solo quedan 3. Y entre ellos hay un hombre, una mujer y está Jacob, que interpreta al mejor amigo de Spider-Man. Entonces podemos conocer su peso concreto y no hay que aproximarlo. Vale, el peso del ascensor vacío son 1000 kilogramos, el peso de Jacob es de 120, el peso de un hombre aproximado es 77,5 y el de la mujer 63,5. Entonces, el peso del ascensor total, lleno, simplemente habría que sumarlo, y nos da 1261 kilogramos, es lo que pesa el ascensor. Como hemos hecho antes, hay que multiplicarlo por la fuerza de la gravedad para saber la fuerza de ese ascensor, y nos da 12.359,8 newtons. Volviendo a utilizar la segunda ley de Newton, de fuerza es igual a masa por aceleración, podemos saber si Spider-Man consigue salvar el ascensor o no. Sabiendo la fuerza que tiene el ascensor y habiendo calculado antes la fuerza que tiene Spider-Man, sabemos que la fuerza del ascensor es bastante mayor que la fuerza que puede ejercer Spider-Man. Así que, una vez más, esa escena es físicamente imposible y Spider-Man no podría hacerlo. Y hasta aquí nuestra presentación, y si tenéis alguna duda, pues nos lo preguntáis. Bueno, yo soy Marta, ella es Cami y ella es Cameron, y vamos a poner nuestro trabajo de física de película. Yo voy a explicar el problema del ascensor de cristal en la película Charlie y la fábrica de chocolate mediante la primera y segunda ley de Newton. Vamos a estudiar la deceleración y la fuerza que soportan los personajes dentro del ascensor, en esta escena. Es que le doy a subir el volumen y no puedo. Bueno, como podemos ver en esta escena hay mala física porque los personajes no responden a este movimiento tan brusco que hace el ascensor al frenar. Por lo que esto lo podemos explicar con la primera ley de Newton, o mejor conocida como la ley de la inercia, que establece que un objeto en movimiento permanecerá a velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Y aquí vemos que los personajes actúan como si estuvieran pegados al suelo, como si hubiera una fuerza externa o un cinturón que los frenara, pero esto no es posible porque lo que pensaríamos es que se mueven hacia arriba a la misma velocidad que tenía el ascensor antes de frenarse, por lo que no se cumple. Ahora también lo vamos a explicar con la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Lo primero que haremos es calcular la aceleración con la fórmula de velocidad entre tiempo, y hemos supuesto un tiempo de frenado de 2 segundos y que iba a una velocidad de 120 metros por segundo. Nos daría una aceleración negativa de menos 60 metros por segundo al cuadrado, debido a nuestro sistema de coordenadas. Ahora, fijándonos en el dibujo, sobre el personaje se ejercen dos fuerzas. Está la fuerza de la gravedad y la fuerza peso, que es el peso que marcaría una báscula si estuviera dentro del ascensor, y es la que vamos a calcular. Nos quedaría esta fuerza menos la masa por la gravedad, igualando a la segunda ley de Newton, y despejando y sacando factor común y suponiendo una masa de 70 kilogramos, nos daría una fuerza de menos 3.514 newton. Para que veáis que este valor es una barbaridad, pues vamos a compararlo con la fuerza que ejerce la gravedad sobre un humano. Simplemente multiplicamos la masa por la gravedad y nos da 686 newton. Por lo que la fuerza que soporta las personas en el ascensor es 5 veces mayor a la que soportaría un humano en la Tierra, por lo que morirían aplastados y esta escena sería imposible. Y ahora va a explicar el siguiente ejemplo Cameron. Voy a hablar sobre la misma película, pero la escena es distinta. En la escena vamos a ver un barco que flota en chocolate.
En esa escena se pueden analizar dos cosas, el principio de Arquímedes y la tercera ley de Newton. Vamos a empezar suponiendo un líquido, el cual lo vamos a dividir en dos partes, en una parte superior, que va a ejercer una fuerza hacia abajo, y una parte inferior, que experimenta una fuerza hacia arriba. Entonces, la fuerza neta es la fuerza que se experimenta hacia arriba. Y ahora vamos a suponer un fluido y un cuerpo sólido. Ambos tienen la misma forma y tienen el mismo volumen y experimentan dos fuerzas. Una fuerza hacia arriba, que es el empuje de Arquímedes, y una fuerza de peso, que es la masa por la gravedad. Si establecemos un sistema de coordenadas, tenemos la parte positiva, que sería la fuerza de Arquímedes, y luego la fuerza de peso abajo. Quedaría eso de aquí abajo. Y establecemos una relación entre fluido y cuerpo. Y la masa se sustituye por la densidad y el volumen, con la fórmula de la densidad, y tenemos una relación de densidades. Si la densidad del cuerpo, que en este caso es el barco, es superior a la del agua, el barco se va a hundir. Si es igual, el barco flota entre dos aguas, y si la densidad del agua es mayor a la del barco, flotará. Y este es el motivo de por qué los barcos flotan. Aquí tenemos el barco de la película y tenemos el empuje de Arquímedes hacia arriba y la fuerza de peso hacia abajo. Y el peso total del cuerpo es igual al peso del líquido sumergido. Vale, pero ¿qué es el principio de Arquímedes? No sé dónde le he dado. El principio de Arquímedes es cuando cualquier objeto se sumerge total o parcialmente en un líquido y experimenta una fuerza hacia arriba que es igual al peso del fluido que se desplaza. Entonces, vamos a poner un ejemplo con los mismos datos, tanto en el agua como en el chocolate. Lo único que va a diferenciarse son las densidades. La densidad del chocolate es mayor. Y vemos que cuando calculamos el empuje de Arquímedes es mucho mayor que la fuerza de peso. Esto quiere decir que el barco va a flotar. ¿Pero realmente puede flotar un barco en el chocolate? Pues debido a las propiedades del chocolate esto no sería posible. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que preguntarnos es si el chocolate es un fluido, que es un fluido, es una sustancia que se puede adquirir cualquier forma. Y si vemos el chocolate a temperatura ambiente, es sólido. Entonces, para que el chocolate sea líquido, tendríamos que aumentar la temperatura. Al aumentar la temperatura estaría líquido, pero pueden quedar partículas en ese líquido y no es totalmente homogéneo. Y también hay que tener en cuenta la viscosidad. El chocolate presenta mayor viscosidad que el agua y entonces esto hace que el barco se desplace peor en el chocolate que en el agua. Eso sí, la densidad del chocolate es mayor que la del barco y entonces por esa característica sí flotaría. Pero en resumen, es imposible que esto ocurra en la realidad. Podría ocurrir, pero en un caso muy excepcional y muy poco probable. Y la otra ley que vemos en esta escena es la tercera ley de Newton, que se asocia a cuando los remos empujan el chocolate. La tercera ley de Newton es cuando a cada fuerza le corresponde otra fuerza que tiene el mismo módulo y dirección, pero el sentido es distinto. Aquí he puesto un ejemplo numérico, pero algo simple porque es la misma fuerza, pero con sentido contrario, y la fuerza se calcula la masa por la aceleración. Y en el caso de la película, sería cuando los remos empujan el chocolate, que va hacia atrás, y el chocolate empuja el barco hacia adelante. Y bueno, y le paso el turno a mi compañera Encarni. Bueno, yo ahora voy a explicar una escena de otra película, Misión Imposible, y voy a explicar el salto halo, que es con la fórmula de la caída libre y la aceleración constante. Este salto consiste en una operación que se realiza en la realidad militar, un salto de un avión para infiltrarse en algún sitio, y en esta escena se quieren infiltrar en París sin ser vistos, por eso están a tanta altura. Vale, y lo que vamos a hacer para determinar si esto es posible en la realidad o no,
es determinar la desaceleración que produce cuando se abre el paracaídas, que actúa como un freno. Para ello utilizamos la fórmula de la caída libre para calcular la velocidad final que alcanza, que sería la velocidad que alcanza cuando la gravedad que actúa, la fuerza que actúa hacia abajo y la resistencia del aire actúa hacia arriba, esas fuerzas se igualan. Y sería la velocidad que alcanza. En esta ecuación podemos ver que la velocidad inicial es 0 porque parte del avión en reposo, el tiempo sería el tiempo en segundos que tarda en caer y la gravedad pues 9,8. Lo que pasa es que esta ecuación no tiene en cuenta la resistencia del aire a tanta altura. No se ha escuchado, pero en la escena dice a la altitud que está y entonces hemos estimado una velocidad de 200 km por hora y son 55 metros por segundo. Para determinar la desaceleración que produce el cuerpo, tenemos que coger una fórmula de desaceleración constante que se calcula despejando la t de la ecuación de velocidad y sustituyendo en la ecuación de posición, que sabiendo que la velocidad inicial es 0 porque parte del avión en reposo, se nos queda esta ecuación. Entonces, para saber si es posible, he puesto un ejemplo numérico sencillo, calculando esta aceleración y sabiendo que el cuerpo no puede sentir una aceleración mayor a 3G, que estas unidades se sacan dividiendo por la gravedad, que sería la aceleración gravitacional que actúa sobre un cuerpo. Como no puede ser mayor a 3G, lo hemos calculado y nos sale 1,02, que es menos de 3G, por lo que esta escena sí sería posible hacerla en la realidad. Como conclusión del trabajo hemos sacado que muchas películas pues, hacen escenas muy realistas, pero algunas pues, físicamente no pueden ser reales y otras sí, como por ejemplo la mía, que la hacen así de realistas porque en realidad físicamente también pueden ser reales. Y hasta aquí, si tenéis alguna pregunta o lo que sea. Bueno, somos Nuria, Rita, María y Elena, que también participa, pero no puede venir. Y vamos a explicar nuestro trabajo, Física en película, en el cual vamos a analizar 3 escenas de 3 películas distintas desde una perspectiva física. Profesor, Que tenemos que poner la película en el siguiente como lo cerramos. Déjalo en PDF ya y así no me lo he bastante. Bueno, pues esta escena de la película de Vecinos Invasores podemos observar cómo actúa el principio de Arquímedes, el cual dice, cuando un cuerpo está en un fluido, pues experimenta una fuerza vertical hacia arriba que es equivalente al peso del fluido. En este caso, pues el fluido es el aire, ya que en él se encuentran flotando tanto los globos de helio como el oso. A través de, en esta escena podemos observar 2 fuerzas, la fuerza de empuje, que también se puede llamar la fuerza de Arquímedes, que es la que hemos descrito anteriormente, y la fuerza de peso, que está formada por el peso que ejerce el oso y en los globos de helio. A través de estas ecuaciones podemos relacionar la fuerza de empuje con la fuerza de peso. Para que los globos puedan elevar al oso, pues la fuerza de empuje tiene que ser mayor que la fuerza de peso. Cuando vimos esta escena, pues nos preguntamos si realmente los globos podrían elevar al oso. Para ello, hemos planteado este problema suponiendo una serie de datos conforme a la realidad. Hemos dicho que la masa del oso es 350 kilogramos,
la densidad del helio es 1,0715 gramos por litro y que el radio de los globos es 5 centímetros. Para saber el número necesario de globos para elevar el oso, debemos saber el volumen de helio necesario, que se obtiene a través, pues, dividiendo la masa del oso partido la densidad del helio, que nos da 326.644,89 litros, y también necesitamos saber el volumen de la esfera, que lo utilizamos con la fórmula, pues, de la esfera, que nos da 10,472 litros. Entonces, pues, el número de globos necesarios es, pues, el volumen del helio necesario partido, pues, el volumen de la esfera, que nos da un montón de globos, que realmente solo hay 3 globos. Por ello, creemos que físicamente está mal hecha, ya que nos andan 2 globos que realmente deberían de ser. Bueno, en esta película lo que más nos llama la atención es la gran explosión que se da en el espacio, y vamos a explicar, pues, por qué no sería posible que esto sucediese. El sonido viene descrito por una onda que viene asociada a unos valores de longitud de onda, que es la distancia entre los dos puntos que están en el mismo estado de vibración. Luego la frecuencia, que es el número de vibraciones completas que realiza una onda en un segundo y estaría relacionado con el tono de lo que sería el sonido. Y la amplitud, que es la misma distancia que se desplaza una partícula desde su posición de equilibrio. Y esto estaría relacionado en el sonido con la intensidad. A mayor amplitud, mayor intensidad de sonido. Esta onda sería una onda mecánica, y uno de sus requisitos sería que para poder transmitirse en el espacio necesita un medio físico. ¿Qué pasa? Que en el espacio, como todos sabemos, hay vacío, y pues no podemos encontrar este medio físico que haría que la onda pudiera desplazarse y transmitir, pues, lo que sería el sonido de las explosiones. Entonces, pues, una explosión en el espacio exterior, pues, no tendría ningún tipo de sonido, pues, por lo que hemos comentado, le faltaría el medio para poder transmitir estas vibraciones. En este caso vamos a estudiar un fragmento de la película de Piratas del Caribe en el fin del mundo, pero el clip no se ve, y lo que ocurre es que básicamente un cañón dispara un objeto pesado desde un barco. Los datos para el análisis son los siguientes. La velocidad inicial es 80 metros segundo, el ángulo de disparo 45, la altura inicial suponemos que son 2 metros por encima de la altura del agua, la aceleración gravitatoria, pues la gravedad 9,8 metros segundo al cuadrado, y la resistencia del aire la ignoramos para que calcular sea más sencillo. Primero de todo, el movimiento parabólico se trata de un lanzamiento que resulta de un lanzamiento inicial con una velocidad y un ángulo, teniendo solamente en cuenta la gravedad. Tenemos dos componentes, una en el eje horizontal, que sería un movimiento uniforme, y otra en el eje vertical, que sería un movimiento uniformemente acelerado porque influye la gravedad. A partir de las componentes iniciales calculamos tanto la velocidad en el eje X como en el eje Y, y a partir de las ecuaciones de posición sabemos el alcance que va a tener el objeto al ser lanzado. Tenemos que el alcance máximo sería de 654,7 metros, 655 aproximadamente, y la altura máxima sería unos 162 metros. El análisis de la viabilidad. Básicamente, en un sistema ideal, sin tener en cuenta la resistencia del aire,
con los datos calculados sería posible porque cumplen las leyes de la física. Pero en un sistema real hay que tener en cuenta otros aspectos, como sería el caso de la resistencia del aire, que lo que va a hacer es disminuir el alcance y la altura que puede alcanzar el objeto al lanzarse. Y otra cosa que hay que tener en cuenta sería la energía requerida. Para lanzar un objeto pesado se necesita muchísima energía cinética, y lo cual es factible cuando es un cañón real, pero al ser lanzado desde un barco hay que tener en cuenta tanto el retroceso como el daño que va a ocasionar. Esta sería una gráfica de la trayectoria que realizaría el objeto al ser lanzado. La distancia en el eje horizontal sería unos 655 metros, mientras que en el eje Y serían 162 metros. En conclusión, desde un punto de vista cinemático, es posible que el objeto siga una trayectoria parabólica y alcance esos 655 metros, pero viéndolo desde un punto de vista físico tendremos que tener en cuenta aspectos como la resistencia del aire. Entonces la distancia alcanzada sería menor porque se requiere muchísima energía cinética para poder lanzar un objeto tan pesado desde esa altura. Bueno, hoy vamos a presentar nuestro proyecto de física de película basado en una película de Marvel, en concreto Infinity War, y vamos a explicar algunos puntos de cinemática en una dimensión. Ahí, yo soy Laura y ella es Paula. Primero vamos a comenzar con cinemática en una dimensión, que es la que estudia el movimiento de los cuerpos que se desplazan en una línea recta. Y para ello necesitamos conocer el desplazamiento, que es el cambio del objeto, la velocidad media, que como vemos en la fórmula es el espacio recorrido dividido entre el tiempo. Luego la velocidad instantánea, que es la velocidad en un momento exacto. El intervalo temporal, que como vemos también se calcula con el tiempo inicial y el final. Y la rapidez media, que se calcula con esa fórmula. Ahora eso lo vamos a aplicar a este vídeo. Y vamos a considerar los siguientes datos. La aceleración, como es constante, es 0. El tiempo inicial y la posición inicial también es 0, pero el tiempo final son 2 segundos que dura el vídeo y la posición final son 100 metros, por lo que el intervalo de tiempo son 2 segundos y el desplazamiento son 100 metros. Ahora eso lo sustituimos en la velocidad media y nos da como resultado una velocidad de 50 metros partido segundo. Entonces podemos ver que la velocidad instantánea y la rapidez media no cambia con el tiempo, porque la aceleración es 0 y será la misma que la velocidad media. También vemos que como el desplazamiento es una línea recta, la aceleración no va a ser normal, y como la velocidad es constante, la aceleración tangencial es igual a 0. Y estamos hablando de un movimiento uniforme. El siguiente punto que vamos a tocar es la aceleración media. Vemos que si se puede cambiar la posición, se puede cambiar la velocidad. Se calcula con esa fórmula y se mide en metros partido segundo al cuadrado. Y vemos que existen 3 casos. Primero, que la aceleración sea igual a 0, por lo tanto la velocidad es constante. Segundo, que la aceleración sea mayor que 0, entonces la velocidad tiende a ir más rápido hacia la zona de X más positiva, y que la aceleración sea menor que 0. Entonces la velocidad tiende a ir más rápido hacia la zona de X más negativa. Ese es el vídeo. Y suponemos los siguientes datos. Primero, la nave espacial va a una velocidad cercana de la luz, así que vamos a coger directamente la velocidad de la luz. Y luego que tarda 1 hora, o sea, 3.600 segundos en llegar a su destino. Obviamente estos datos no son reales porque todavía no hemos encontrado ninguna nave espacial que vaya a la velocidad de la luz, y menos que llegue a su destino en 1 hora. Tardaría meses o incluso años, pero bueno, en el universo cinematográfico de Marvel pues sí es posible. Así que sustituimos esos datos en la fórmula y nos da que Star-Lord, o sea, la nave espacial de Star-Lord tiene una aceleración de 83,3 por 10 elevado a 3 metros partido segundo al cuadrado.
Por lo tanto, la velocidad pues tiende a ascender más rápido hacia la dirección más positiva. Y por último, yo voy a tratar el movimiento rectilíneo, que es literalmente desplazarnos en línea recta, pero si añadimos a ese movimiento una velocidad constante, pasaríamos a tener un MRU, como ha explicado mi compañera Paula, que se calcula con el diferencial de la posición partido del diferencial del tiempo, y entonces el desplazamiento sería igual al espacio recorrido. Si esta velocidad la variamos temporalmente, aparecería una aceleración y ya no sería cero. Entonces estaríamos ante un MRUA, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces el siguiente ejemplo. Vale, aquí hemos tenido en cuenta que Thanos la deja caer desde una altura de 30 metros, entonces la hemos considerado como una caída libre. Y suponiendo los datos de una altura inicial de 30 metros, una velocidad inicial 0, una altura final 0 y un tiempo de 21 segundos, que es más o menos lo que tarda en caer Gamora desde arriba del todo de Vormir hasta abajo. Entonces hemos utilizado, teníamos tres posibilidades que son dos ecuaciones de velocidad y una de posición. Hemos utilizado la de posición para sacar la aceleración y luego la sustituimos en la otra para sacar la velocidad. En este caso la velocidad es negativa, ya que se va acercando cada vez más al suelo hasta que al final choca con el suelo. Sin embargo, en este caso es una aceleración constante porque podemos saberlo al hacer una gráfica entre la velocidad y el tiempo. Si sale como gráfica una línea recta, es una aceleración constante, pero por ejemplo en el siguiente caso no lo es. En este caso se puede asemejar a cuando va un coche en el tráfico y va parando y acelerando cada vez porque no está variando consistentemente la velocidad en el tiempo. Entonces debemos utilizar la integral, aunque el problema de la integral es que no siempre da una primitiva. Y pues este es el ejemplo como el del coche y ya está. Y este es nuestro trabajo. Yo soy María, ella es mi compañera Claudia y mi compañera Natalia está llegando de un examen, va a llegar en cualquier momento y probablemente expondrá su parte la última. Hemos elegido tres películas, Claudia va a hacer una escena de Fast and Furious, yo voy a hacer una escena de Solo en Casa y mi compañera va a hacer una escena, creo recordar que de Frozen. Así que bueno, os dejo con Claudia que va a empezar con su escena. Bueno, el sonido no... Bueno, le falta la... ¿Cómo se pasa? Vale, como hemos visto, la escena están metidos en un coche y van a saltar por un rascacielos, entonces se ven obligados a acelerar. Hay un momento en el que se quedan sin frenos cuando están ya en la segunda torre, por lo que se ven obligados a acelerar aún más y realizar otro salto. Entonces, realizan dos saltos
de aproximadamente unos 40 metros cada uno. Y hay que tener en cuenta la distancia que necesita el coche para llegar a una velocidad para que dicho salto tenga éxito. Entonces, hemos supuesto que en el ángulo de caída son unos 45 grados y que salta como aproximadamente 2 pisos, que son unos 5 metros más o menos. Entonces, lo primero que hemos calculado ha sido el tiempo que está el coche cayendo, que básicamente es un segundo. Luego, hemos calculado la velocidad necesaria para el salto, que nos da 200 km/h prácticamente. Y ya por último, como hemos visto al principio de la escena, el coche acelera de 0 a 100 en muy poco tiempo, o sea, unos 3 segundos prácticamente. Entonces, hemos calculado la aceleración, que son 9,27, y de ahí la distancia que necesita el coche, que estamos hablando de 169,14 metros, que es excesivo hasta para un rascacielos como los que salen en la película, que creo que se llamaban Etihad Towers, en Abu Dhabi. Entonces, muy probablemente si el ángulo de caída hubiera sido más pequeño, el salto hubiera sido más realista y hubiera quedado mejor en la película. Vale, nuestra compañera pues si llega presentará su parte y voy yo con la mía. Porque no se ha puesto la parte que es. Un segundo porque se me ha ido. Sí. Vale, os pongo un poco de contexto. Esta escena que acabamos de ver es de la película Solo en Casa 2 y básicamente el protagonista se llama Kevin y lo que ocurre durante la película es que está intentando detener a estos dos ladrones que roban una juguetería. Entonces les va poniendo trampas y una de las trampas que pone pues es justo la que hemos visto. Básicamente pone una tabla con un pulcro en el centro y actúa como si fuese un balancín. Entonces, al haber uno de los dos ladrones en un extremo y saltar el otro, pues básicamente lo impulsa y sale volando por los aires. Lo que pasa es que es un poco exagerado porque vemos que sale a una altura pues bastante considerable. Entonces vamos a calcular realmente a cuánta altura pues saldría volando en realidad. Entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a calcular la energía potencial de Mark, que es el segundo ladrón, o sea, primero hay uno en un extremo y el otro salta. El segundo que salta es Mark. Entonces se calcula, es bastante sencillo. También quiero resaltar que todos los cálculos que he hecho pues son bastante aproximados porque no tenemos datos en los que basarnos, entonces pues nada, hemos supuesto los datos. Lo calculamos mediante la energía potencial, que depende pues, de la masa del primer ladrón, que hemos puesto que son 80 kilos, y de la altura, que salta pues, aproximadamente de 1 metro. La gravedad es constante y nos sale unos 784 julios. Como bien sabemos, no estamos en un sistema ideal, por lo tanto hay pérdidas de energía debido pues, a la fricción, al rozamiento del aire, a pérdida mecánica. Entonces, he supuesto que un 70% de la energía se transfiere. Nos quedarían aproximadamente unos 550 julios.
En segundo lugar, vamos a calcular la velocidad de Harry al despegar, es decir, pues la energía cinética que tiene. Lo calculamos pues simplemente por la masa. Para el segundo ladrón hemos supuesto una masa un poquito más pequeña, de 75 kilos, y la energía que tenemos pues es la que acabo de decir antes, y despejamos la velocidad que tiene, la velocidad inicial. La fórmula está aquí, hacemos la raíz cuadrada y nos sale pues aproximadamente unos 4 metros por segundo. 4 metros por segundo, pues bueno, no es tanto, pero vamos a calcular pues en qué se traduciría eso en altura en el salto. Mediante la conservación de la energía, pues sabemos que esa energía cinética se convierte en energía potencial cuando el ladrón está en el aire. Entonces, bueno, hemos igualado ambas fórmulas, hemos despejado y nos sale una altura de aproximadamente unos 0,7 metros. Entonces, por lo que vemos, pues sí es posible, o sea, por ese impulso sí que se eleva en el aire, pero no de manera tan exagerada como vemos en la película. Entonces, bueno, esto simplemente se hace con la finalidad de que haya un efecto cómico y sea gracioso, pero en la realidad pues no ocurre así, no se eleva a tanta altura. Y ya está, hasta aquí mi parte y mi compañera pues no ha llegado todavía. ¿Qué hacemos? Gracias. Este es el grupo 13. Cuando la evaluáis, pasad a la siguiente página y recordad que no tenéis que elegir ningún grupo, sino final, sí, no recuerdo cómo lo puse, para que se grabe los datos, si no, no sirve de nada. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Nuestra compañera que nos ha dicho que estaba viniendo, por eso entonces... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ella se la ha perdido. No va a salir. Bueno, pues muchas gracias a vosotros dos, muchas gracias a todos, a todas, por haber participado y ya está.